Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar una vez más en este glorioso día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Yo creo que usted y yo tenemos razón suficiente el por qué darle gracias a nuestro Dios. Te invito para que oremos y vamos a bendecir su nombre, Padre amado. Estamos agradecidos, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias porque a diario podemos ver tu misericordia y podemos declarar esta verdad que dijo el salmista: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias por tu cuidado, gracias por el privilegio que tenemos de poder oír tu palabra, de tener quien nos enseñe la palabra. Gracias porque de una manera sobrenatural, Señor, tú te las arreglas para que esta palabra llegue a diferentes partes del mundo, Señor. Gracias por aquellos que asumen la responsabilidad de compartir estos devocionales con sus familiares, con sus amigos y que entienden el compromiso con el reino de Dios. Señor, yo oro y clamo por aquellas personas que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Bendigo su vida, bendigo su familia y declaro que una vez que ellos escuchen esta palabra, nunca más sus vidas será la misma. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, quiero recordarles que estamos bajo el tema principios para lograr la restauración y el crecimiento. Todavía no hemos comenzado con los principios, simplemente hicimos una introducción basado en la declaración que hablamos acerca de el texto de Isaías capítulo 48, del versículo 17 al 18. Permítame leerlo nuevamente y quiero repetir esto. Cuando ustedes escuchen que estoy leyendo el mismo texto, no piensen que es el mismo mensaje, sino que es el texto base que estamos usando y obviamente tengo que repetirlo porque en estos versículos es donde están los principios. Entonces, son solo 2 versículos y lo leo rápido. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Versículo 18, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Este es el texto que usamos como base bíblica para desarrollar inicialmente la introducción y nos quedamos en Gálatas capítulo 5. Solamente voy a leer cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia: vosotros corríais bien, quien os estorbó para no obedecer a la verdad. Es decir, tenemos que reconocer que hay un momento en la vida que vamos, como Pablo usa el término correr, como si que la vida cristiana fuese metafóricamente hablando como una maratón donde estamos corriendo. Obviamente estamos hablando del estilo de vida conforme a la palabra de Dios, pero vamos corriendo y en el camino se presentan estorbos, que esos estorbos tienen una finalidad de que no obedezcamos a la verdad de Dios. Entonces, aquí es donde vemos que muchas personas comienzan a descuidar su vida porque dejan de correr, dejan de poner en práctica los principios y los valores y ciertas disciplinas que la Biblia habla para poder crecer, para poder desarrollarnos, multiplicarnos, que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno se descuida, obviamente, pues no va a sentir el fluir del Espíritu Santo, comienza a perder el deseo de orar, comienza a perder el deseo de leer la palabra, siente un retroceso impresionante en la vida cristiana. Es más, llegas hasta el punto de pensar que la vida cristiana carece de valor porque según tú no llenas tus expectativas. Yo he escuchado por tantos años como pastor gente que dice: ay, pastor, esta vida no es para mí. De verdad que es muy linda la vida cristiana, como si esto fuese algo que pudiésemos dejar con facilidad. Esto es de vida o de muerte. Estamos hablando de eternidad. Esto no es como ir a un almacén y decir: vea, no me sirvió la camisa, ay, no me gusta, mire, me queda chiquita o me queda grande, la voy a cambiar. Y así hay gente que mira la vida cristiana así, como quien dice: no, es que esto no es para mí.
yo de verdad, yo no soy capaz de, no, es que acaso estamos jugando a la iglesita, esto es debido de muerte y nosotros tenemos que aprender como Dios quería que Israel entendiera. Israel tenía que entender y tenía que obedecer y tenía que recordar varios principios, obviamente, que lo iban a llevar a la restauración, que lo iban a llevar al crecimiento. Por eso Dios tiene que recordarle a Israel ciertas verdades que ellos sabían, pero que por alguna razón su descuido espiritual los llevó a ese estado de infidelidad. Entonces vamos a entrar hoy al primer principio. El primer principio está en el versículo 17 en la parte A. Dios tiene que recordarles a Israel esto. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Este es el primer principio que nosotros tenemos que recordar como un principio para que venga la restauración, el crecimiento a nuestra vida. Ya les expliqué el crecimiento a qué se refiere. La restauración obviamente es entendible bajo los términos. Todos deseamos ser restaurados en alguna área. Necesitamos ser restaurados en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en la empresa. Y aparte de eso, el crecimiento. No estamos hablando de un crecimiento numérico, aunque se puede dar, pero estamos hablando de un crecimiento de madurez, de avance. Porque hay gente que crece pero en años, pero todavía no ha madurado. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? Yo tengo como 10, como 5, pero todavía 5 años en el evangelio y todavía tengo que decir, hermano, ¿qué pasó que no fue a la iglesia? Hermano, congréguese. Hermano, lea la Biblia. Hermano, usted sabe que debe de ofrendar. Hermano, usted sabe que tiene, o sea, esta persona creció en años y los años le están pasando, pero no ha entendido, no ha avanzado en cuanto al desarrollo de la vida cristiana. Entonces necesita entenderlo o necesita de alguna manera que se le den las herramientas, que es lo que Dios nos está dando en este momento. Usted y yo debemos de entender este principio y recordarlo siempre. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Esta es una verdad, por favor, escúcheme esto. Esto es una verdad que tiene que ser entendida a plenitud y que jamás usted y yo podemos olvidar. Mire, le voy a explicar lo que significa redentor. Redentor es aquel que redime. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación o ponerle fin a un trabajo que conlleva dolor y molestia. O sea, redimir equivale a comprar de nuevo, a pagar un precio, a recuperar. El pueblo de Israel entendía perfectamente este término, pero por alguna razón lo había olvidado. Porque una vez que una persona ha sido comprada, nunca más puede regresar al estado de esclavitud. Y el pueblo de Israel estaba tan envuelto en sus cosas que había olvidado quién fue el que los redimió, quién fue el que los rescató, quién fue el que les quitó el peso de la esclavitud. Y aquí es donde entramos nosotros. De igual manera, nosotros debemos entender esta verdad. Nosotros debemos entender que por nosotros se pagó un precio extremadamente alto. La salvación es gratis, pero a Cristo le costó la sangre. Gratis para nosotros, pero Él pagó un precio extremadamente alto. Primera de Pedro 1:18 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Señor nos dice a través del apóstol Pedro, fuisteis rescatados, comprados, redimidos. Se pagó un precio muy alto. Saliste de allí, de esa vana manera de vivir,
Dios te rescató, te quitó las cadenas como lo hizo conmigo. ¿Cómo yo voy a olvidar eso? El hecho de saber esta verdad me hace lo suficientemente fuerte sin demeritar las dificultades, las lágrimas que a veces se tiene que derramar, los momentos difíciles que tenemos que enfrentar. Pero ¿cómo yo voy a olvidar por lo que estoy viviendo, por lo duro que esté atravesando? ¿Cómo yo voy a olvidar que Cristo me salvó, que solo su sangre me puede perdonar los pecados? El hecho de conocer esta verdad, que pagó un precio por mí, que me quitó las cadenas, que me libró de la opresión. Dígame, ¿quién más puede hacer esto por mí? El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! Esto es una verdad que yo no puedo olvidar. La Biblia dice que se manifestó la salvación a toda la humanidad, y el hecho de saber esto, el texto dice que me enseña a que yo renuncie a la impiedad, a los deseos mundanos, a la práctica en la cual teníamos antes, de donde venimos con prácticas y costumbres y tradiciones y preferencias de nuestro pecado. El hecho de saber que Cristo me salvó, derramó su sangre por mí, entonces yo voy a soportar cualquier adversidad que me toque enfrentar, porque dígame, ¿quién me puede dar esto? Pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios, con la iglesia de este tiempo? Podemos caer en la misma trampa de Israel, porque qué fácil es decir, mire qué tan débil es Israel. No, la iglesia de este tiempo puede caer en la misma trampa de Israel, porque nos involucramos tanto en los afanes de la vida, en las vicisitudes del diario vivir, que terminamos olvidando lo más importante de nuestra vida cristiana. Y Dios tiene que recordarnos, como le recordó al pueblo de Israel: hey, yo soy tu redentor. No olvides eso, nadie más va a pagar un precio por ti. Por eso ahí es donde uno ve que hay cristianos que no avanzan y no se multiplican porque no entienden o no quieren entender el principio de la redención, que se supone que lo debe de llevar a un mayor nivel de consagración. Entonces es necesario, como dice Colosenses 1:12 al 14, se lo dejo de tarea. La Biblia dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Cómo vas a olvidar esto? Jesús pagó un precio muy alto por ti. Tiene que ser razón suficiente para que tú permanezcas firme. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.